Bueno, vamos a ver si Noé se va conectando. Aquí tenemos a Noé. Noé no me deja llamarte, a ver. Aquí. Aquí, sí. ¿Qué tal, Noé? ¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien. Muy ¿Y tú qué bien. tal? Joder, ha sido súper difícil sintetizar y englobar algo tan complejo como el whisky escocés, whisky irlandés y el japonés en una hora. Y ahora pues, ahora ya vamos más tranquilos. Ahora vamos más tranquilos porque ya esta gente le he ido dando cera. Y nada, es un placer, compañero. Hay gente que no te conoce aquí, seguramente. Eh, Seguramente. bueno, estás trabajando para el Global Premium Brand en Madrid, Canarias, ¿no? Ahora en tu nuevo puesto. ¿Y las Y Castillas? luego, bueno, te especializaste un poco en el mundo del whisky, que es una de tus pasiones. ¿Hiciste el barmaster, puede ser? Cebar Master, Whisky Ambassador y destilados. Joder, joder, o sea, todo un maestro y bebedor, ¿no? Que es como ya la corona y el sello de que Eso se me eres da buen mejor. whiskero, ¿no? Eso se Bueno, me pues da, se me da mucho mejor, sí. te encargué la misión de hablar del Bourbon, ¿no? Que a priori parece como el feo de los tres, ¿no? Como el dulce. Y me gustaría ahí que tocara un poco la categoría, quitara falsos mitos y nos hablara un poco de esto, ¿no? Vale, sí, pues vamos a ello. Ahora me queda una tarea complicada después de estos dos grandes maestros con los que hemos estado ahora compartiendo este rato, tanto con Manu como con Roger. Y bueno, vamos a hablar un poco de whisky americano, vamos a ver qué normativas tiene la producción de estos whiskies y, bueno, un poco el proceso de elaboración. Vamos a empezar por las categorías, por bueno, ver qué tipos de whiskies tenemos en los Estados Unidos. Ok. En cuanto a la normativa, el Alcohol y Tabaco Tax and Trade Bureau, es un poco complicado el tener esta información detallada, dado que, bueno, pues es un organismo un poco cerrado, pero bueno, la selección más amplia o más detallada que he podido encontrar, vamos a comentarla. En primer lugar, un whisky americano, pues como bien sabéis, pues se puede fabricar en cualquier parte de los Estados Unidos de América. Están elaborados aparte de una mezcla de granos, con un mínimo de un 51% del grano que va a marcar la base del destilado, como puede ser el maíz, el centeno, el trigo, la cebada o el centeno malteados, respectivamente. En el caso del Bourbon vamos a hablar de un mínimo de un 51% de maíz. Especifico esto dado que hay otros whiskies que tienen como base el maíz, que es el corn whisky, que veremos ahora más adelante, con otro porcentaje de cantidad en cuanto a su másbil, que es la mezcla de cereales. Pueden ser mezclas de granos. En el caso del bourbon que estamos comentando, ese mínimo de un 51% de maíz siempre irá acompañado de un poco de trigo y de cebada malteada. La cebada malteada siempre la vamos a encontrar en unos porcentajes mínimos, dado que nos va a ayudar a extraer esos azúcares fermentables del resto de granos, ¿vale? Más puntos. En cuanto a la destilación, no destilaremos a más de 80 ABV, no más de 80 grados de porcentaje alcohólico a la hora de destilarlo. Lo añejaremos en barriles de roble nuevos, previamente tostados, previamente quemados. Y aquí en la legislación no especifica el tipo de roble, lo comentaba antes Manu también.
En el caso del whisky americano siempre pensamos que es roble americano. Bueno, pues en la legislación no especifica el tipo de roble. No sé si alguien tiene algún punto que pueda especificar esto un poco más y nos pueda ayudar, pero en esta selección de normativas no especifica todo lo que he buscado yo por ahí, no especifica qué tipo de roble. Por lo tanto, podríamos envejecer en roble francés. Es súper interesante, ¿no es? Porque también cuando uno se dedica, bueno, a esto, hay cosas que la da por hecha, pero cuando se pone a investigar, pues te das cuenta de otras cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, Exacto. en mi inicio entendía que Bourbon solo se podía hacer en Kentucky, sin embargo, es en todo Estados Unidos, aunque las grandes fábricas están situadas en Kentucky. Y luego, por Exacto, ejemplo, sí. también lo del roble americano, ¿no? Exacto, sí. De hecho, es muy curioso el tema del Bourbon, dado que justo en lo que es el condado de Bourbon no hay ninguna destilería, sino que están todas alrededor. Esto viene, bueno, pues históricamente es como si tú produjeses una cerveza en Alcalá de Henares y y la llamases la cerveza de Madrid. Pues esto es algo un poco parecido. Antes era la capital y lo llamaron, bueno, le fue quedando el nombre de Bourbon por ser bueno, la capital, por decirlo de alguna manera, o el condado más poblado, más conocido, pero realmente en lo que es el condado de Bourbon no hay ninguna destilería, están en ciudades de alrededor y bueno, sí que es verdad que el 95% de las destilerías están en el estado de Kentucky, pero que se puede fabricar bourbon en cualquier estado. Hay en Nueva York, en Pensilvania, hay bourbon en Texas, bueno, en un montón de estados. Seguimos con las normativas. El whisky destilado, para meterlo en barrica no podemos meterlo a más de 62 grados y medio de concentración alcohólica y a la hora de embotellarlo el mínimo va a ser va a ser 40 grados. No es como aquí en Europa que el límite son 37 grados y medio. En Estados Unidos son 40 grados. La etiqueta deberá reflejar la edad en cualquiera de los whiskies siendo inferior a 4 años. Y si se mezclan whiskies de diferentes edades, pues como en el whisky escocés, se reflejará la edad del whisky de menor edad. Me imagino que esto también hablará, ¿no? De las categorías dependiendo del envejecimiento. Hablarás después, ¿no? Exacto, exacto, sí. Ahora vemos qué significa straight, que lo vemos en muchos Eso. whiskies y qué significa esto. En cuanto a la normativa, nos pone que hay que envejecer, pero no nos pone un mínimo de edad. Entonces, ahora veremos este tema. Y luego, bueno, pues hay muchos whiskies que se destilan en un sitio pero se embotellan en otro. Nos pasa a nosotros con el whisky de centeno, con Sazerac, que se produce en un lugar, se embotella en otro. Siempre tiene que venir especificado dónde se destila, dónde se embotella. Y no se les pueden añadir saborizantes ni colorantes una vez tengamos el producto preparado para embotellar. Seguimos la siguiente slide. En el punto 2 encontramos un corn whisky, que es lo que mencionaba antes. Es otro whisky de maíz, como puede ser un bourbon, pero tiene ciertas características que nos lo va a diferenciar. Destilamos también a menos de 80 grados. A la hora de envejecer, si es que envejecemos, porque no es necesario en este tipo de whisky, también meteremos el whisky en los barriles a una graduación de menor a 62 grados y medio. Aquí el porcentaje de maíz sí que cambia, es un mínimo de un 80% de maíz, que también puede tener mezcla con otros cereales, entre ellos la cebada malteada, obviamente, pero a la hora de utilizar barricas, si es que las utilizamos, si es que lo añejamos, porque no es necesario, las barricas pueden ser de otro uso, pueden ser barricas usadas o pueden ser barricas nuevas sin tostar, sin quemar, ¿vale? Rara vez estos whiskies se envejecen y cuando se envejecen hay algunos bueno, se envejecen por días, como podemos ver ahí en esa slide el tarrito de whisky transparente que está a unos 30 días más o menos añejado. En los whiskies anteriores que hemos mencionado, el bourbon, el rye, el wheat y
y el whisky malteado, junto con el corn, nos podemos encontrar la palabra straight en su nomenclatura, que es lo que mencionábamos antes. Significa que va a tener un mínimo, en este caso sí, de 2 años mínimos de añejamiento. Puede ser un straight bourbon, un straight rye, straight corn. Y, bueno, como mencionaba antes, si está menos de 4 años, requiere la declaración en la etiqueta. En cualquiera de estos whiskies, la mezcla de cereales si no supera ese 51% de cualquier tipo de grano y tiene esos 2 años de añejamiento, se llamará straight whisky sin mencionar si es de maíz, si es de rye o si es de tal. Podríamos hacer un whisky de 40% maíz, 40% centeno y el 10% restante cebada malteada y llamarlo simplemente straight whisky sin referirnos a la materia prima. En tercer lugar, light whisky. Bueno, pues estos whiskies nacen de la necesidad, de una moda de que los productores de bourbon empezaron a hacer vodkas, a hacer ginebras, porque el bourbon, bueno, pues dejó de tener cierta demanda con los whiskies de blended, de mezcla, que venían bueno, pues tanto de Irlanda como de Escocia. Y bueno, le surgió la necesidad de hacer whiskies menos robustos, un poco más delicados. Y el gobierno creó esta categoría en 1968, definiéndolo como un whisky destilado a más de 80 grados de concentración alcohólica y envejecidos en barriles de roble usados o nuevos sin carbonizar. Era un whisky bueno, era un whisky que estaba rico, muy suave, muy ligero, pero bueno, realmente nació de esa necesidad para combatir los vodkas, los whiskies de otras... No, también entiendo para un perfil diferente, para utilizar esas barricas que ya han utilizado, o sea, buscando Exacto. un segmento o un público diferente, ¿no? Es una adaptación como en todas las categorías de destilados, el adaptarte para llegar a más tipo de público, igual que nacieron los blended en Escocia. Entonces, es el adaptarte al medio, el adaptarte a la época para llegar a más gente y seguir vendiendo, seguir produciendo, ganar dinero y poder comer. Qué buen agua, ¿eh? Agua 22. Una maravilla. Aquí al lado tengo un poco de whisky también. Ah, muy bien. Bueno, cuarto tipo de whisky son los blended. Estos podríamos decir que es la categoría más baja, la categoría más económica, ¿no? Más económica. Dejémoslo ahí, están compuestos por un 20% de un straight whisky, sin mencionar el tipo de cereal, y luego se les mezcla o puede ser mezcla de straights, pero luego se les añade alcoholes neutros, alcoholes destilados a alta graduación. En el quinto lugar tenemos los blended straight whisky. Esto lo podríamos equiparar a un blended malt de Escocia. Es una mezcla de straight whiskies, de straight bourbon suele ser lo más común, pero también los encontramos con centeno. Sexto lugar, esta para mí quizás sea la más desconocida desde mi punto de vista y quizás la más fiable, ¿no? Por legislación. Los bonded o bottle in bond, whisky es una ley que salió en 1897 y era por legislar, por acotar un poco más a los destiladores que, bueno, pues que hacían whisky y hacían sin unas medidas de elaboración correctas. Aquí nos pide, para equipararlo, serían como una edición especial, ¿no? Del destilador, por decirlo de alguna manera. Nos pide que todo el whisky que contiene la botella sea producido en una sola destilería, por un solo maestro destilador y en solo una temporada del año, en una temporada de producción, que podría ser de enero a junio, de julio a diciembre. Y luego embotellado a un mínimo de 50 grados, con un mínimo de añejamiento de 4 años, de 4 hasta 20 años como máximo, pero bueno, un mínimo de 4 años es como algo mucho más selecto, más fiable a la hora de legislación.
Y en último lugar, los finish o saborizados, ¿no? Estos whiskies que les damos un toque más, que no quiere decir que sean whiskies edulcorados porque sí, porque son de mala producción, sino que son whiskies que buscan otro tipo de público. En el caso de los finish, son esos whiskies que van acabados en otro tipo de barricas, que se les, bueno, pasan por barricas de roble nuevas tostadas y después se les da un último acabado en barricas de Jerez o barricas de Porto, como tenemos ahí un ejemplo, el Angel's Envy. Y otro tipo de whiskies con un acabado son los whiskies saborizados, que sí van edulcorados y saborizados pues con un toque de canela picante, un toque de manzana, un toque de pera, jengibre, sirope de arce, etcétera. Ok, pasamos, ¿no? Sí. ¿Has visto qué batata tengo, Hugo? Esta no te habías fijado tú, ¿eh? Joder, a ver, ¿cuál es? ¿Qué pone? ¿De búfalo es? Buffalo Trace, sí. Pero, Qué tío, maravilla, ¿eh? pero joder, tío, está... Las gafas lo mismo tienen la patilla personalizada, ¿no? Las gafas son de Sassenach. Qué grande. Bien, en cuanto a la elaboración del whisky americano, vamos a hablar sobre todo del bourbon, que es el más conocido, pero bueno, tocaremos un poco el resto de categorías. En cuanto a la materia prima, para hacer el whisky americano, el grano normalmente utilizado es el maíz, que puede ser, como veis ahí en la imagen, blanco o amarillo. El amarillo es más aromático, pero también se puede utilizar el trigo, se puede utilizar la cebada y se puede utilizar el centeno para la elaboración de esta amplia gama de whiskies americanos. En cuanto a la elaboración, bueno, pues como los whiskies más conocidos, que son los whiskies escoceses, vamos a recolectar el grano, vamos a cocerlo, vamos a molerlo primero y después vamos a cocerlo para extraer esos azúcares, para extraer esa enzima diastásica que nos va a dividir la molécula de almidón bueno, moléculas más pequeñitas de fructosa, lactosa, bueno, lactosa en el caso de los lácteos, fructosa, glucosa o maltosa. En el caso del maíz, dado que tiene una gran cantidad de grasa en su concentración bueno, de partículas en el grano, pues necesitamos cocerlo a una graduación mucho más alta que una cebada o que el trigo. En estos apuntes que tengo yo hablan de entre 110 y 160 grados de cocción. Nos va a quedar una pasta un poco gelatinosa por esa grasa y bueno, necesitamos esa mezcla de más cereales a la hora de hacer un bourbon, en este caso, o un corn, para añadirle pues más matices a lo que es el cereal, al producto final después de su elaboración. El maíz se suele destilar en columnas de destilación. No hemos hablado antes de cuántas destilaciones son necesarias para elaborar un whisky. Simplemente nos pone que destilemos a una graduación menor de 80 grados para que tengamos matices de la materia prima, pero no nos especifica el número de destilaciones. Suelen ser dos, porque una columna la tienen dividida en dos partes, o híbridos, que es una parte de alambique y una pequeña columna de unos 8 platos para su producción. Hay otras empresas de otras destilerías de whisky americano, como puede ser Woodford Reserve, que utiliza, como los irlandeses, 3 alambiques pot still. Cada maestrillo tiene su librillo, otros utilizarán una columna a lo bestia para llegar, bueno, simplemente a esos 80 grados. En cuanto a la fermentación, creo que te has pasado una slide. En cuanto a la fermentación, bueno, pues... Estaba ahí, estaba la misma. Vale, sí. Bueno, pues en depósitos de acero inoxidable. Hay algunas destilerías que utilizan madera de Oregón, de pino de Oregón, que le va a aportar matices, pero que es más difícil de trabajar porque bueno, pues no deja de ser madera y al limpiarla va a ser más costoso. Fermentación normal es de entre 2 y 5 días. Bueno,
una fermentación normal. Cada maestrillo, como decía, para la destilación tiene su librillo, para la fermentación también en cuanto a las levaduras. Pues Vale, vamos con en el cuanto al whisky. envejecimiento. En cuanto al, estaba intentando leer Sí, ahí pone, alguna hay cosa que... poco alambiques tradicionales. Bueno, hay un montón de destilerías, pero cierto es que el maíz, por esa cantidad de grasa que aporta, el destilar en alambique es más tedioso porque, bueno, pues tendrías que, como bien comentaba el compañero Manu, antes en dos destilaciones te quedas en unos 65 o 70 grados de concentración alcohólica, necesitamos un poquito más para, bueno, pues para quitar esas matices que nos pueda arruinar un poco esa grasa del, del cereal, del maíz, y bueno, suele ser columna, doble destilación, porque bueno, es una columna partida en dos, o esos híbridos que cada vez utilizan más las microdestilerías que están en auge en los Estados Unidos, que bueno, comparten la parte de potestil con una pequeña columna de unos 8 platos para, bueno, pues para llegar a mayor graduación y quitar esos pequeños matices desagradables Ok. de la grasa Vamos con el del maíz. envejecimiento. Sí, el envejecimiento, bueno, pues en el caso del bourbon, como mencionábamos antes, barricas nuevas, de roble chamuscado, no habla de que tenga que ser roble americano, que mencionaba, por lo tanto podría ser francés. Cuando vemos Straight en la etiqueta, un mínimo de 2 años de envejecimiento. Y aunque bueno, normalmente un bourbon al uso suele estar entre 4 y 5 años, 4 o 6 años de media, normalmente. Si no aparece la palabra straight, ni siquiera bourbon, pueden ser barricas usadas o barricas sin chamuscar. ¿Qué más comentaros por aquí? Vale, sí, en cuanto a las tendencias de futuro, sí que es verdad que la gente se está decantando pues, por esas microdestilerías, por esos productos más especiales con envejecimientos finales en barricas diferentes o, bueno, hay destilerías en otros estados que, bueno, pues por tener maíces de una zona quizás más sureña, nos van a dar matices diferentes o métodos de destilación más modernos, como pueden ser los whiskies de Texas. Los NAS, los Non-Age Statement, bueno, pues hacen una mezcla de diferentes añadas, bueno, pues como hace poco se estaba haciendo en Escocia, dado a que las reservas de Bourbon, por el método de elaboración y las barricas de nuevo uso, hace que la industria se resienta a la hora de producir. Y los flavored whiskies que, bueno, pues con ese toque picante o ese toque de miel o ese toque de manzana cada vez se utilizan más. Se necesita alcohol de maíz para estos whiskies saborizados y que, bueno, pues están de moda en discotecas y demás para esos chupitos que Vale. todos Yo conocemos, tengo dos que o tres hace que la preguntas. industria se resienta. Me gustaría que Dime. hablaras del rye, que hablaras del Tennessee Whiskey y Y vale, bueno, el concepto White Dog sería un whisky destilado como con todas estas normativas como que comentamos al principio, pero sin añejamiento. Sería el New Make Spirit en un escocés llevado al whisky americano. Eso sería el White Dog. En cuanto al whisky de centeno, que también está bastante en auge, se le achaca a zonas más norteñas o más pegadas a la costa, como puede ser Maryland y Pensilvania, aunque whisky de centeno también se puede elaborar en cualquier estado de los Estados Unidos. El centeno nos va a aportar unas notas mucho más especiadas, más picantes que un bourbon que nos aporta notas más dulces.
En cuanto al whisky de trigo, el wheat whisky, bueno, pues es un whisky poco utilizado, pero que nos va a recordar mucho, quitando los matices que nos aporte la barrica en cuanto al cereal, bueno, pues como un whisky de grano escocés que todos tenemos en mente seguramente. En cuanto a los Tennessee, que no los he mencionado, cierto Sí, es. con la Los marca Jack Tennessee, Daniel como emblema. sí, exacto, no es ninguna categoría de whisky, sería un bourbon, podríamos llamarlo bourbon si quisieran, No pero, quieren. pero ¿sabes? Si quisieran, a ver, en cuanto a método de elaboración, es exactamente igual, simplemente cambia un paso. Hay un punto que los diferencia de un bourbon al uso y es el ¿cómo se llama? Filtrado El que se hace, Lincoln. ¿no? Lincoln County Process, sí, que es un filtrado por carbón de arce sacarino, para que utilizan como, bueno, carbón, sí, carbón activo de arce sacarino, que utilizan para filtrar el whisky antes de envejecer, que hay destilerías, porque de hecho hay cuatro, aunque solo conozcamos dos, porque está Pritchard y la otra no me acuerdo del nombre, pero bueno, son whiskies, cuatro destilerías en Tennessee que lo hacen para filtrar y quitar un poco de rusticidad al destilado, para hacerlo un pelín más suave, esa filtración por carbón Vale. activado de arce No, sacarino. nos pregunta el amigo Miguel qué opinas de Blanton, que también es de la casa Sacerac. Blanton sí es de la casa de la casa Saserac, de Saserac Company, que se produce en Buffalo Trace Distillery. Pues es un bourbon que a mí me gusta mucho. Calidad-precio me parece muy bueno y qué lástima que se vea muy poquito aquí en España, pero Sí, ojalá lo tuviésemos nosotros. Pero bueno, nos conformamos con el mejor. muy bien, Noé. Ha sido un auténtico placer que estés aquí. Sabes que además del aprecio Placer para profesional mí. es mucho aprecio personal. Animo a todos mis seguidores a que sigan a Noé a sus pasos. Y nada, chicos, mañana volvemos a las 12 de la mañana. Vamos a tener a nuestro amigo de Brand Tender y a Alberto del Drive. Vamos a tener a estos dos fenómenos. Qué maravilla. Si queréis ver vídeos antiguos, están todos subidos en el canal de YouTube, al que animo a seguir, de 359 Cocktail. Y las descargas, todos los dossiers, están en la web de 359cocktail.com. Hay una opción que es descarga, te puedes registrar o no registrarte, ya es voluntario. Y descargarte todo. El de hoy lo tendremos a partir de esta tarde. Y nada, lo dicho, un placer y nos vemos mañana. Gracias, chicos. Gracias, Noé. Gracias. Hasta luego.